Finalmente, presidente, usted ha manifestado su postura respecto a las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Mi pregunta sería, ¿qué instancia u organismo de corte internacional le daría a usted el crédito, ¿no?, o la validez para poder tomar en cuenta alguna sugerencia y aplicarlo en la cuestión de las políticas económicas, sobre todo en este panorama que todavía se vislumbra de incertidumbre económica, porque la pandemia, va a seguir y todavía no sabemos hasta cuándo? Entonces, que eso no solamente podría impactar a nivel nacional, sino incluso internacional. ¿Qué organismos? Bueno, yo siento que no actuaron bien los organismos internacionales en el pasado, durante todo el periodo neoliberal en México. Ellos fueron corresponsables de la crisis de México. Sin duda, ellos imponían la política económica. Cuando comenzó a imponerse esa política, obligaban al gobierno de México a firmar las llamadas cartas de intención, y ahí se establecía lo que tenía que hacer el gobierno: una violación flagrante a la autonomía, a la soberanía de nuestro país. Ahí recomendaban que no aumentaran los salarios y gobiernos subordinados, serviles, aplicaban esas políticas. Por eso, en 30 años, el salario mínimo perdió más del 70% de su poder adquisitivo. A veces aumentaban el salario mínimo por abajo de la inflación. Hubieron años que hicieron eso, y eran las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, como también la recomendación de privatizar, de aumentar las tarifas, de aumentar el precio de las gasolinas, de aumentar el precio de la energía eléctrica. Esas políticas las dictaban, eran recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que son corresponsables, pero la culpa mayor la tuvieron quienes les hicieron caso: los gobiernos de México. Toda la política privatizadora, de entrega de los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, fue una recomendación de estos organismos financieros, y era la política que se aplicaba en todo el mundo, las llamadas reformas estructurales. Entonces ahora es distinto. Nosotros somos respetuosos de estos organismos, pero nuestra política económica es soberana y es completamente distinta. ¿Qué recomendaban ellos, por ejemplo, cuando se presentaba una crisis como la que estamos enfrentando? Que se rescataran a los de arriba. Por eso fue lo del FOBAPROA. Imagínense convertir deudas privadas en deuda pública. Entonces ahora, con la crisis, hubo insinuaciones en ese sentido, y fue así, lo que diga mi dedito, y un poco de presiones. Acuérdense de cómo hasta
nos pedían que nos endeudáramos. Y dijimos no, y vamos a aplicar una estrategia distinta, vamos a ayudar de abajo hacia arriba. De ahí vamos saliendo y tengo que reconocer que nos han respetado, no ha habido ninguna presión. Incluso se acaba de lograr una reestructuración de un contrato de deuda a tasas muy bajas, favorables a México, con estos organismos. Ya es un trato distinto y qué bien que ellos están buscando un cambio en sus políticas que resultaron un rotundo fracaso. Ahora que hubo este diálogo con los ministros, jefes de Estado, ya se está hablando, y esto tiene que ver con organismos financieros internacionales, de quitas en el pago de servicio a la deuda. Nosotros agregamos que no solo debe ser quitas para reducir el servicio de la deuda o lo que se destina al servicio de la deuda, sino también quitas al capital, todo esto en beneficio de países pobres, y también que se promueva que las tasas de interés para países en vías de desarrollo, países medios, se ajusten a estándares internacionales, pero tomando en cuenta lo que se cobra de interés en los países más desarrollados. No es posible que se tenga que pagar tasas de interés en países como el nuestro por deuda de 4, de 6%, y en países europeos esté al 0.5, o en Estados Unidos al 0.7 o al 1. ¿Por qué no ayudar a refinanciar? Nosotros vamos bien, pero podrían ayudar todavía más los organismos financieros internacionales. Nosotros no tenemos problemas financieros, acaban de calificar a México, se mantuvo la misma calificación, tenemos finanzas sanas, están creciendo las reservas en dólares que maneja el Banco de México. Vamos a cerrar el año sin problemas, no se les han dejado de entregar las participaciones a los estados, a los municipios, se paga a los proveedores, me refiero al gobierno federal, y se nos presentan situaciones como las de las inundaciones en el sureste, que van a requerir de apoyos económicos adicionales, y tenemos reservas para eso. Aquí aprovecho para decirle a mis paisanos que ya se inició la entrega de despensas, esto con el plan
marina y con el plan DN3 para que le llegue a los que lo necesitan. Luego va a haber un apoyo en la medida que van bajando las aguas para que se puedan limpiar las casas, desinfectar, fumigar, pintar, arreglar las casas. Va a haber un apoyo a cada familia que padeció o que sigue padeciendo de inundación. Y luego viene una tercera etapa, que es la entrega de enseres domésticos, camas, estufas, refrigeradores, lo que perdieron. Y luego vienen otros apoyos en lo que tiene que ver con actividades productivas, lo que tiene que ver con el bienestar y las acciones de fondo para que se proteja a la población de las inundaciones, el dragado de los ríos, que no se ha hecho en décadas. Ya tenemos el recurso para la compra de dragas que van a estar desasolvando los ríos. Voy a firmar esta semana un decreto de protección a la población civil en todo lo relacionado con el manejo de las 4 hidroeléctricas, de las 4 presas del río Grijalva, para que los vasos de esas presas se mantengan vacíos en temporadas de lluvia. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, bueno, agosto, septiembre, octubre y noviembre, básicamente. Y otras acciones, pero tenemos los recursos, caminos que quedaron destruidos o van a quedar cuando bajen las aguas en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco. Tenemos los fondos, decirle a la gente. También pues quisiéramos que ya no se siguiera padeciendo de las inundaciones, pero la naturaleza tiene sus propias leyes. Sigue lloviendo mucho en Guatemala, y ahora el problema lo tenemos por creciente en el río Sumacinta, que es el río más grande de México. Nace en Guatemala, el mono sagrado, y está creciendo mucho, afectando la parte baja de Boca del Cerro, donde inicia el Bajo Sumacinta, municipios como Tenosique, Balancán, Zapata, Centla. Entonces, ahí está trabajando el ejército, la parte alta, y la marina, la parte baja, ayudando. Ahí no hay ningún control hidráulico, no hay presas. Es un río que no tiene ningún control hidráulico. Entonces está creciendo mucho.
estamos atentos. Allá está la coordinadora de Protección Civil, allá está Blanca Jiménez de Conagua, y vamos a estar ayudando.